Acá lo tenemos al amigo Julio Rey, que es él. ¿Me vas a explicar ahora, Julio? ¿Vos sos presidente de la Federación de Autocultivadores de Cannabis? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan. Gracias por el espacio. Espero que se está recibiendo bien. Perfecto. Más que presidente soy... Excelente. Bueno, sí, pero bueno, no es el tema que nos ocupa, así que está, pero en general todo el tema conectividad a nivel de Antel de un tiempo a esta parte viene bastante jorobada. Te decía que más que presidente soy integrante o referente en todo caso de lo que es la ACA, la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay. Y digo referente más que presidente porque es un tipo de relacionamiento más que nada horizontal, no de una escala jerárquica. Bueno, nos conformamos justamente hace unos meses por todo este tema que hemos observado de persecución a cultivadores y usuarios de cannabis a partir de las políticas de seguridad y drogas del ya fallecido Larrañaga y actualmente del continuismo que le da a esas políticas punitivistas, represivas y persecutorias por parte de su continuista Heber, que es el actual ministro, ¿no? Ya lo confirmó hace unos días en nota de prensa, respecto a que iba a continuar con las políticas del Guapo. Y bueno, nosotros interpretamos en ese sentido que también continuará con el tema persecutorio, y lo que ha ocurrido en Rivera evidentemente nos confirma eso. Ya vamos a llegar ahí, Julio. Te quería consultar en primer término respecto de, a partir de las puertas que se abrieron, merced a la ley 19.172, ¿te parece que en el común denominador de la gente hay una mayor comprensión de lo que es el cannabis realmente? Porque yo te confieso que noto como que sigue habiendo una confusión muy grande y se suele decir, porque se legalizó la marihuana. Y cuando todos sabemos que en realidad el consumo de la marihuana jamás estuvo penado en nuestro país. Lo que estaba prohibido era, o penado en todo caso, era la comercialización y el cultivo. Ahora yo le pregunto a la gente, ¿cómo puede ser que alguien pueda estar autorizado a consumirlo, pero no puede estar autorizado a adquirirlo o a plantarlo? Obligaba esto a adquirirlo de manera ilegal, o sea, negociar con traficantes. Eso fue lo que pretendió la ley 19.172. Pero no sé si realmente se ha transmitido adecuadamente a la población los alcances de esta norma. ¿Cómo percibís vos esa situación? Bueno, salvo estas excepciones que nombrábamos de las políticas de seguridad pública y drogas y quizás parte de la población, sí se ha difundido muchísimo el uso tanto terapéutico como el uso adulto o recreativo, como se dice en la cotidiana, de la cannabis. Un fenómeno ejemplo de esto fueron los diálogos nacionales de droga en su momento, que eran una serie de diálogos donde iban referentes de las políticas de drogas, tanto nacionales como extranjeros, departamento por departamento, explicando qué era lo que se trataba de regular. Hablamos de antes de 2013, antes de la aprobación, ¿verdad? La Junta Nacional de Drogas, en aquel momento al frente de Julio Calzada, concretamente. Y no solo se explicaba, sino que se tomaban las expresiones de la gente al respecto. Se les estaba consultando en un ejemplo de democracia directa a través de foros que se realizaban en todos los departamentos. En un principio, las mentalidades prohibicionistas y abstencionistas que ocupaban cargos en alguna institución evidentemente pusieron el grito en el cielo. Pero el dar información adecuada, basada en estudios científicos, no en lo que a uno le pueda parecer con respecto al uso de una droga, ¿verdad? No una opinión personal, sino elementos objetivos, bien fundamentados. La gente llegó a la conclusión de que le habían estado mintiendo durante muchísimo tiempo, por lo menos respecto a esta sustancia, a esta planta también. Entonces es muy difícil, pasó a ser muy difícil encontrar posiciones contrarias dispuestas al debate con el tiempo, justamente por esa información
También la campaña que se realizó de consumo responsable, uno estaba mirando el informativo en la mesa familiar, de pronto y apareció una médico, un sociólogo hablando de la regulación, y eso disparaba el diálogo en la mesa familiar. Entonces, versiones, por decirlo, para que se entienda, de que, por ejemplo, si te fumas un porro que sale pelo en las manos, perdieron fundamento. Y actualmente una posición prohibicionista o anti-marihuana se encuentra sumamente desprestigiada. Recordemos también que había un porcentaje muy alto de gente que no quería la regulación de la marihuana, según estadísticas, y eso se modificó con el tiempo. Aumentó la aceptación, particularmente desde su uso medicinal. ¿Ah? Y cuando se entendió eso que vos acabás de decir, ¿cómo podría ser que desde 1974, por la ley 14.294 de aquella época, se esté autorizado expresamente al consumo de cualquier droga, no solo marihuana, pero que uno tuviera que ir al mercado negro a procurarlas? Eso provocaba situaciones de violencia, exponía a diversos peligros a la persona y sobre todo la teoría del efecto góndola. ¿Qué significa el efecto góndola? Significa que uno va a buscar, por ejemplo, marihuana, pero se encuentra con otras drogas. Entonces, evidentemente, uno podía llegar a relacionarse con otras drogas muchísimo más peligrosas que la marihuana, que es quizás la droga más segura en cuanto a lo que es de esperarse con los efectos a los usuarios y que es virtualmente inocua. Absolutamente. ¿Sabes qué? A mí me preocupa en cierto grado también la hipocresía de buena parte del sector académico y político de nuestro país, cuando pocos meses atrás tuvimos la desaparición física de un referente insoslayable de la academia uruguaya como fue Daniel Vidar. Daniel Vidar, un tipo reconocido, doctor honoris causa en universidades de América, referente en varios aspectos, que llegó a escribir un libro sobre la flor del cáñamo, justamente, en la que él decía esta planta absolutamente injusticiada durante siglos, porque él la consideraba como una planta verdaderamente milagrosa. Se le hizo una serie de homenajes a Daniel Vidar cuando falleció y se obvia principalmente o fundamentalmente esta parte del pensamiento de Daniel Vidar. Una cosa que quiero comentar contigo, Julio, es algo que tú decís que la gente está informada. Yo creo que se intentó informar, pero hay aquellos que no quieren entenderlo. A mí me molesta muchísimo seguir escuchando por ahí de que es muy fácil adquirir la marihuana. Acá, sin ir más lejos, donde en la frontera donde estamos, he tenido que enfrentarme varias veces en discusiones con vecinos de Santana del Livramento o de más adentro del Brasil que dicen: voy a ir a Uruguay porque allá es fácil comprar droga, porque comprar está en la farmacia. Primero, hablan de droga. Generalizan todo, ponen en la misma bolsa la marihuana que la pasta base, que la heroína, que cualquiera. Es un primer término. Y en segundo lugar, se obvia decir que, por ejemplo, aquellas personas que estén registradas para compra en farmacias no lo pueden comprar. Acá en Rivera, por ejemplo, no hay una sola farmacia que lo venda. Y en las inmediaciones tampoco. Estuve haciendo consultas y en la región lo más próximo que tenemos son una de las termas que tenemos acá por Paysandú o Salto. No hay farmacias que vendan ni en Rivera, ni en Tacuarembó, ni en Cerro Largo. En Tacuarembó había una farmacia ya por Paso de los Toros. En Flores había una en Trinidad. Ninguna de ellas más vende por presiones que por distintos lados se les ha ido imponiendo. Entonces, ¿de qué se habla cuando se habla de que se ha puesto todo a disposición? La salida que tenían eran los clubes canábicos y ya vemos lo que está pasando ahora. Y a eso vamos a entrarle ahora, a hincarle el diente, Julio, si te parece bien. ¿Qué es lo que viene pasando en los últimos meses? Que hay desconocimiento por parte de integrantes de la justicia misma o de la policía sobre lo que es lo que dispone la normativa respecto de los clubes canábicos.
Bueno, primero un saludo a la memoria de Daniel Vidal, con quien tuve la oportunidad de charlar personalmente y hasta compartir algunos beques, como dicen ustedes, de marihuana. Un grande, sin dudas. Algún día te contaré la anécdota de cómo llega a publicar ese libro. Es muy interesante, tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver el amor con quien fue su pareja en los últimos tiempos de su vida, como fue Alicia Castilla, y a su vez tiene muchísimo que ver con la fundamentación para que el movimiento social comenzara con la protesta de liberación de Alicia y un artesano en aquel momento, Mauricio Balisti, para llegar a dialogar a una posible regulación de la marihuana aquí en Uruguay. Lo que decía también por el camino, no es la droga, son las drogas. ¿No? Entonces, cuando alguien te dice la droga en una discusión, ya para mí perdió puntos en pila. Si hay desconocimiento, si uno tiene buena voluntad, ¿verdad?, con respecto a la institución policial de nuestro país, puede decir que hay desconocimiento. Y hubo muchísimo desconocimiento. Hubo una época, al principio de la regulación, donde llegaban a pesarte las incautaciones hasta la maceta de la tierra. Podés imaginar que tenías toneladas de droga en tu casa si fuera por los procedimientos policiales. Yo creo que hay una política intencional, oficial, que inicia con el ministro Larrañaga y que, como lo decíamos en un principio, continúa actualmente con Heber, que viene por un berretín personal de Larrañaga, sin falta de respeto a su memoria, pero la persona en vida fue lo que fue y listo. Los muertos no se salvan de la crítica, a mi entender. Y recordarán en aquella campaña electoral por los presidenciables del Partido Nacional, donde en un acto público Larrañaga llegó a decir no planten nada, porque la vamos a derogar, en referencia a la ley de regulación. Ya ha devenido como ministro del Interior, una de sus principales discursivas y políticas a aplicar fue la persecución a la marihuana y a sus cultores. Concretamente. Pudimos ver un pico en esta última época de flor aquí en Uruguay, que va desde enero a abril, la flor y la cosecha de la marihuana, que en Uruguay se realiza en exterior su cultivo, porque el cultivo interior implica mucha tecnología y por lo tanto muchos costos. Y bueno, para mí fue absolutamente intencional haber elegido ese momento. Hubo un pico de detenciones, formalizaciones, procesamientos, destrucción de materia vegetal, realizándose allanamientos incluso a cultivadores registrados en perfecta regla, con figuras como por ejemplo el allanamiento voluntario, que no tiene sostén jurídico. No sé de dónde la sacaron. Iban a tu casa y te decían, mire que venimos a allanar pero no tenemos orden, pero si no tiene orden no pase, le decía uno, no, pero mire que si no nos deja pasar es peor, traemos orden del fiscal y no sé qué, no sé cuánto. Y la gente, en el desconocimiento, eso sí, de la ley, dudaba y los dejaba pasar y terminaban en un operativo donde le incautaban las plantas, etcétera, etcétera, y ponían en duda su actividad legal de cultivo de la cannabis. ¿No? Tenemos varios procesados. Presentamos la semana pasada ante la Comisión de Adicciones del Parlamento una serie de casos que sistematizamos, que opinamos demuestran esto que estamos diciendo. ¿No? Por ejemplo, tenemos una condena a un usuario, una formalización con prisión preventiva en Dolores, concretamente, de una persona de 52 años, con EPOC, paciente cardíaco, donde se le incautaron en el domicilio por denuncia anónima, que es otro sistema que ya de por sí es dudoso, pero que se está utilizando muchísimo para que los fiscales y las fiscales promuevan allanamientos, que es la denuncia anónima. Se le incautaron 8 o 9 cogollos. La persona no está registrada ni como usuario ni como cultivador, pero a ver, repetimos, consumir drogas es absolutamente legal desde el año 1974 en nuestro país. Y lo hacía en el ámbito privado de su hogar. Surge una figura, que también la estaba viendo en el caso de la operación Yandutí, y que es una constante en todos los procesamientos que se están dando en el país, que es la hipótesis de tenencia no para consumo. O sea que si al juez y a la fiscal se les ocurre decir que lo que vos tenés ahí no es para consumo propio, aun cuando no haya pruebas, es libre de condenarte o mínimamente hacerte pasar un muy mal rato con una prisión preventiva. Esta persona estaba haciendo uso de marihuana en la intimidad de su hogar sin perjudicar a terceros y no hay prueba de venta, ni tráfico, ni cosa que le parezca. Le meten hipótesis de tenencia no para consumo y tenemos a un usuario de cannabis y a un paciente cardíaco esperando una condena. O sea, es un disparate, ¿verdad? Tenemos muchísimos casos. Julio.
Permitime un segundito, Julio, también. Aparejado a todo eso que vos estás refiriendo, está el hecho de que llamativamente la repercusión mediática que cobra cada uno de estos operativos, por insignificante que puedan resultar. Recuerdo perfectamente el caso que vos decís, porque Dolores para mí representa muchísimo. De allí es oriunda mi esposa, toda la familia de ella vive allí y es una ciudad a la que recurrentemente vamos y que adoro. Entonces, cuando cualquier noticia surge de Dolores, prestamos atención. Y cuando veo aquello, lo que sucedió con este señor, realmente no podía creer que se ocuparan de Dolores, que tiene tantas cosas lindas para mostrar, tantas cosas bellas, tanta cultura, tanto afán de reinventarse y de sobreponerse a las adversidades como fue el tornado, y sin embargo se la viene a nombrar por un caso de un paciente cardíaco que tenía 6 cogollos. La verdad, a mí me desconcertó tremendamente lo que pasó. Bien, la opinión, estamos en un país, no, por favor, estamos en un país republicano y democrático y la opinión es libre. Ojalá y los detractores de todo esto trataran de discutirlo informadamente, por lo menos, pero ese es otro cantar. Lo más preocupante son las objeciones de conciencia, prácticamente, como se hizo con el aborto, el matrimonio igualitario, por ejemplo, con respecto a los detractores de esto a nivel institucional, quienes ocupan, como por ejemplo, cargos judiciales o cargos públicos, como puede ser un ministerio. No puede ser que los berretines o las opiniones públicas de una persona terminen condenando a gente que bien o es inocente o ha cometido delitos menores que a todas luces no ameritan penas de prisión de 2 a 3 años, lo cual nos parece un disparate, arruinándole la vida a la persona, particularmente a los jóvenes, ¿verdad? Y con ese tratamiento de prensa que vos decís, que pone a las personas a la picota pública, y en particular con respecto a la operación Yandutí, señalo que no sé si esto lo expresó la fiscal o es tema de prensa, pero haber declarado que había una banda organizada detrás de todo esto es un tremendo disparate y muestra el poco cuidado que se tiene a la hora de tratar los casos de drogas. O sea, no hay banda alguna. La mayoría de ellos ni siquiera están vinculados. Entonces, cuando yo digo banda, como prensa, o principalmente como fiscal, estoy provocando una figura que se llama asociación ilícita. Y eso es gravísimo. Hay que probar las cosas y no decirlas desde una opinión meramente personal. Sí, a mí me gustaría justamente, Julio, que vos, a pesar de no estar en nuestra ciudad, pudieras profundizar un poco más sobre lo que es la operación Yandutí, porque en realidad se ha dado una versión oficial por ahí y lo único que hemos podido saber como para contrarrestar esa versión oficial son comentarios que hemos podido recibir de parte de familiares de las personas que hoy en día están detenidas, por ejemplo, o que se han visto afectados porque conocen la realidad de lo que pasó ahí. ¿Podés referirle a la teleaudiencia concretamente en qué consistió la operación Yandutí? Bueno, se dice que hubo una investigación, cosa que dudo, porque es sumamente improvisado todo lo que se hizo y se dijo. Se intervino, como ustedes sabrán bien, a 11 personas y varias están ya procesadas o formalizadas. Gente que se declaró como una banda organizada y nosotros nos ocupamos de investigar porque no decimos bobadas cuando vamos a hablar de esto, nos lo tomamos seriamente y hablamos, como vos decís, por ejemplo, con familiares, con organizaciones sociales de allá, amén de que nosotros por la actividad, por el activismo propiamente de la cannabis, conocemos a una parte de los activistas y cultivadores rimerenses desde hace años. Se allanó a gente registrada, se incautaron plantas que no deberían haberse incautado. Yo miro las fotos y se habla de que no sé cuántas plantas y uno ve, y son plantas que muchas no superan los 15 centímetros, algunas de 30 centímetros, sin flora siquiera. Hay que recordar que por ley la capacidad psicoactiva, o sea, la droga, lo que se define de como droga en la ley de regulación de la marihuana, es exclusivamente la flor de la planta ímbara. Y expresamente dice que tallo, hojas y semilla quedan fuera de la definición de droga. Entonces se incautaron plantas sin flores, se incautaron semillas, que la semilla no es psicoactiva por ningún lado, se vende abiertamente en los grows y tiene un estatus legal. Y también viene una bolsa que se habían pesado ramas y hojas.
flores verdes y flores con hongos. O sea, por un lado, flores que están arruinadas para el consumo, porque no es bueno fumar flores con hongos, ¿ah? Y por otro lado, la flor verde que no constituye stock ni constituye aún droga. La marihuana, para poder consumirse, se fuma porque los cannabinoides, la droga, dice llanamente, se activa por temperatura a más de 120 grados, 150 grados. ¿Ah? Por eso se seca para después poder fumarla. Las flores que están en una planta o la cosecha que tiene relativamente poco tiempo no tiene capacidad psicoactiva. Hay que someterla a un proceso de secado para después estoquear lo que dice la famosa ley, que de 480 gramos y de 40 gramos, que hay que destacar que eso, exceder esas cantidades, no constituye un delito según la interpretación de la ley 19.172, ni quienes la redactaron. Ese es el primer error, uno de los primeros errores. Solo la flor seca tiene capacidad psicoactiva y hay que demorrugarla, armarse un porrito y darle fuego. Si no, no es droga. Sí. Entonces, evidentemente, cualquiera de nosotros en una época de flora y de cosecha está pasado de peso. Vamos todos en cana, entonces. Esto me marca aún más el sentido de persecución que le estoy viendo a toda esta situación y a las demás situaciones que hay en el país. Es un disparate lo que se está haciendo empezando esa materia vegetal verde. Pierde un 80% de humedad antes de tener capacidad para poder ser usada como droga esa marihuana. Lleva un proceso de por lo menos 20 días de secado. Entonces, evidentemente que hay un desconocimiento absoluto, por lo menos por parte de la fiscal, y no sé a nivel de la policía, porque estaban las égidas del Guapo, ¿no? Y quizás yo esto lo veo, y discúlpenme, como un homenaje póstumo de parte de la policía de Rivera a la Rañaga. A mí lo que más me alarma en esto acá es la actitud o en todo caso el desconocimiento, como vos decís, por parte de la fiscal. Y me lo acabas de confirmar. Yo suponía que podía haber algo de eso, sí, justamente de desconocimiento. Según tus expresiones se deduce de esto, de esta fiscal que por otra parte se ha caracterizado en ser sumamente mediática. La vemos muy a menudo, cosa que no estábamos acostumbrados los riverenses a ver operadores de la justicia en red nacional, incluso hablando muy a menudo. No sé si eso es tan saludable o si eso es tan deseable. Calculo que no. Bueno, yo calculo que no. ¿Y tenés idea de cómo va a seguir esto? Porque yo realmente, a mí me alarmó saber del procesamiento con prisión de alguna de las personas y alguna de ellas a quien conozco, incluso porque vecino del barrio donde vivo, que lo conozco como deportista, como un trabajador brutal, como persona de bien, a él y su familia. Y cuando me enteré de lo que le había sucedido, a mí realmente me removió muchísimo, me apenó tremendamente, me indignó muchísimo, y por eso te pregunto, ¿cómo va a seguir esto acá? ¿Esto ya está laudado? ¿Es así? ¿Va a haber una apelación? ¿Tenés idea cómo prosigue esto? Señalar que es difícil pero no imposible, después de haber avanzado una causa, una acusación, a través del mecanismo de juicio abreviado, que es la figura del nuevo Código Penal. Entonces, principalmente esa persona que vos me nombrás, tengo entendido que abrazó la causa en referencia a que también estaba implicada la compañera sentimental en el caso, o le implicaron, para expresarnos mejor, y mediante juicio abreviado, que esto ha pasado también en otros lugares del país, cuando se pretende acusar a la compañera de algo, el compañero asume la culpa y termina procesado, como es el caso. Termina siendo lo que hemos hecho es el responsable para salvar a la compañera, ¿no? Es eso lo que pasó. Concretamente, digamos, sin tapujos, la persona a la que hacíamos referencia directamente se inmoló para salvar a su compañera. Exacto, que a su vez la compañera está en una situación perfectamente legal. A ver, creo que creo que eran 1,2 kilos de flores ya enfrascados. Y 4 plantas. Vuelvo a repetir. 4 plantas. Y 4 plantas de 15 centímetros que las estoy viendo aquí en las fotos, sin flor, sin nada. ¿De qué hablamos? ¿De qué delito hablamos, no? Y
Estar excedido, repito, de esas cantidades que la ley pronuncia, de 480 gramos para toque, importación de hasta 40 gramos en calle, no constituye un delito per se. Esas cantidades son una sugerencia para que no quede dudas en su sana crítica al juez a la hora de pronunciarse sobre un caso, de que por debajo de esas cantidades o hasta esas cantidades no constituye delito. Ahora, la ley 19.172 tampoco declara que eso sea delito, son faltas administrativas. La falta a esas cantidades lo que hace es producir penas del tipo sanciones económicas, suspensión del registro, amonestaciones, pero nunca cárcel. La LUC, la Ley de Urgente Consideración, en su capítulo de Seguridad Pública y Drogas, vuelve a repetir esas cantidades. Aumenta las penas por drogas, las hace inexcarcelables y pronuncia que están exentos de pena quienes tengan 480 gramos, porten 40 gramos en calle, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces hay una interpretación de aquellos fiscales principalmente que se pronuncian en contra de la droga o son muy mediáticos o tienen un excesivo celo con respecto a los delitos, entre comillas, de drogas, y de que se estaría cometiendo un delito. Eso es lo que les permite hacer lo que están haciendo, que es arruinarle la vida a muchísima gente. ¿Qué se va a hacer? Comenzamos por hacer un relevo de los casos, los estamos sistematizando, nos conectamos con los familiares, también con una organización de ahí de Rivera, que es la Comisión de la Memoria y los Derechos Humanos, y los conectamos con abogados entendidos en el tema, y también con profesionales como químicos farmacéuticos e ingenieros agrónomos, para cualquier cosa que los abogados defensores puedan requerir de estos técnicos, que creo que ya se han puesto en contacto y hay algunos informes que vamos a tratar de dar vuelta a todo esto. ¿Eh? No va a ser fácil para la persona que está en prisión, va a tener que tener muchísima paciencia, pero si llega a ver esto, pido que le transmitan que estamos haciendo como movimiento social, como agrupación de cultivadores de cannabis del Uruguay, en coordinación con otras agrupaciones y con la coordinadora de cannabis, que engloba a todo tipo de organizaciones, empresas, cultivadores, etcétera, etcétera. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que esta situación se revierta, porque esto no es un hecho aislado de Rivera, ni es fulanito allá que está preso por droga. A esto estamos expuestos todos. O sea, se están sentando antecedentes para que sea posible avasallar los derechos constituidos de cultivadores y cultivadoras, y usuarios y usuarias de marihuana en este caso específico. Lo que pasa en Rivera, lo que está sufriendo esta persona, su familia y sus amigos, podemos sufrirlo todos. Entonces, un poquito de empatía, por favor, y no hablemos tonterías a la hora de hablar sobre algo que no conocemos, y particularmente, y repito, no sé si fue la fiscal o la prensa, no nombremos una organización criminal donde no la hay. Acá lo que hay es una hazaña contra la cannabis y sus cultores. ¿Ah? No hay otra cosa. Julio Rey, referente de la asociación, yo mencioné como federación, pero es asociación de cultivadores, ¿no? Corregime. Agrupación concretamente, Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, la ACA. Pueden buscar, si quieren, tenemos una portal web con todo tipo de información, de donde vamos a tratar este caso, evidentemente, que es www.aca.org.uy. Bien. Julio Rey, entonces, te agradecemos muchísimo el contacto, fue muy esclarecedor y esperemos que la próxima vez que te contactemos no sea para hablar de temas que nos traen tanto dolor y traen tanto dolor a muchas familias de nuestra ciudad y de otros puntos del país. Muchas gracias por el contacto y nos estamos viendo en próximas oportunidades. Gracias a vos, y lo que trae la marihuana es alegría. Lo que trae dolor son las malas políticas de drogas. Vamos arriba, Rivera. Exacto.